¿Qué tal, amigos? Pues ya estamos listos para comenzar. Ya se encuentra aquí en el estudio nuestro invitado del día de hoy presentándonos el tema la cultura latina en Estados Unidos, cómo se ha visto afectada durante la pandemia. Y bueno, no solamente los latinos, sino que en general todos los que habitamos aquí, Estados Unidos. Y bueno, él es Fernando Olzanski, editor, escritor y artista visual. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Berenice, un placer estar aquí contigo y te agradezco la oportunidad que me das de compartir con tu audiencia. No, gracias a ti por tomarte el tiempo. Sé que por todo tu trabajo que conlleva, eres una persona muy ocupada. Ahorita fuera del aire me estás platicando cuál es tu próxima parada, que vas a ir a México y que recientemente acabas de llegar de Toronto, el cual pues te felicito porque haces una buena labor como editor y aparte un gran ser humano. Y bueno, la cultura latina aquí en los Estados Unidos hemos ido cambiando nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Cada vez estamos quitando ese estereotipo de ser tildados de ser delincuentes. Obviamente no lo somos. Hay mucha cultura, pero ¿cómo nos ha afectado también la pandemia económicamente? Sí, yo creo que la pandemia cambió las reglas del juego, no solo para la comunidad latina, sino para todos, ¿no? Fíjate que hoy en día, recién ahora nos estamos empezando a despejar de algunas cosas, ¿no? La máscara, por ejemplo, el hecho de saludar con la mano, de intercambiar un saludo o un abrazo, ¿no? Hemos perdido contacto con mucha gente, incluso con gente muy cercana, ¿no? Como familiares. Casualmente viniendo para aquí yo recordaba un artículo que escribí al principio de la pandemia, donde hablaba de que dos personas mayores en un Walmart se peleaban por el último rollo de papel higiénico, ¿no? Y claro, yo pensaba, desde ese momento hasta ahora, pasaron casi 2 años, pero ¿cómo nos ha afectado? Al principio yo creo que todos, a todo nivel, no sabíamos qué iba a pasar. Y creo que la incertidumbre es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Como seres humanos. No saber qué viene, no saber qué va a haber mañana, o incluso dentro de 2 horas, 3 horas. Tenemos ese núcleo familiar muy pequeño con el que cohabitamos, pero nuestro núcleo es mucho más grande, ¿verdad? Y perdimos contacto con todo eso. Hay familias que no han visto a sus padres o madres o hermanos o hijos en mucho tiempo, y eso es imposible de que el ser humano a cualquier nivel no sea afectado por eso, ¿no? Y en el hecho de la cultura, o sea, la cultura nace siempre como respuesta a una crisis. Y esto ya no es una crisis simplemente económica, ¿no? Que bien es muy importante, no lo vamos a dejar de lado y vamos a hablar después sobre el tema económico. Pero es una crisis de existencia, ¿no? Es una crisis de identidad. ¿Qué va a pasar? ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a quedar después de todo esto? Mira, después de 2 años vemos que hay 1 millón de muertos en este país por el coronavirus y sin embargo hay gente que todavía sigue negando este hecho, ¿no? Hay gente que siempre estuvo en contra de usar la máscara o de vacunarse. Entonces tenemos que convivir con muchas cosas y eso afecta todos los órdenes de la vida, ¿no? Y bueno, la cultura es uno de ellos y al final ha creado otra cultura, ¿no? Y esa nueva cultura es, por ejemplo, el hecho de empezar a usar más el Internet, de estar más apegados a nuestro teléfono. Ya estábamos antes, imagínate ahora, ¿no? Claro. Que empiecen a surgir programas como Zoom, que ahora es común, pero hace 2 años no lo era, ¿no? Y todas hasta las visitas al médico, ¿no? Ahora son, ya no sienten ni siquiera nuestro corazón, ¿entiendes? Sí. Y eso es lo peor tal vez que le puede pasar a un paciente, porque el toque humano cura, Claro. ¿entiendes? La voz, el ver un rostro frente a frente, eso te da pauta, habla mucho más de lo que dicen las palabras. Y eso lo hemos ido perdiendo y ahora vamos a ir recuperando algunas cosas y otras las vamos a perder para siempre. Y de alguna manera, ¿crees que se trate de alguna conspiración con este tipo de gobierno que venimos acarreándolo? Es más, desde las primeras civilizaciones en el que el ser humano es demasiado avaro, es demasiado hambriento por el poder, llamámoslo así. ¿No crees que también haya sido como parte de insertarnos a esta nueva manera de vivir cibernéticamente, en donde ellos
hacen un plan con estas películas de Hollywood que nos presentan, en donde nos hemos visto ahora reflejado en ese tipo de vida cibernética? Mira, todo lo que es futuro se va planeando décadas antes, ¿no? Muchos hablan de que este virus escapó de un laboratorio y que ya estaba preparado, ¿no? Y que, bueno, que nació en China y dicen que viene del murciélago, que es sopa de murciélago y todo. Mira, el ser humano ha tenido pestes a lo largo de su historia y ha sobrevivido, ¿no? Es una ley natural, el más fuerte es el que sobrevive. Conspiraciones puede ser, pero no es matemático esto, no es, uno no puede saber el resultado de las cosas. Puede existir, yo no tengo ninguna prueba para decirlo, puede no existir y ser simplemente que tenemos demasiado tiempo para pensar también, y eso también hace mal, ¿no? Cuando uno tiene demasiado tiempo para pensar y no de manera positiva. También es uno de los efectos de la pandemia, claro. ¿no? Pero yo creo que esto es parte de nuestra evolución como seres humanos. No te podría decir si es positiva o negativa esta evolución, porque eso hay que verlo con el tiempo, ¿no? Evidentemente esto nos ha afectado ahora y vamos a ver cómo, ahora que empezamos a volver lentamente a la normalidad, vamos a ver cómo sobrevivimos esto, ¿no? Porque yo sé que gente va a seguir usando la máscara, la gente va a evitar el contacto y, por ejemplo, el Internet se va a ir apropiando de nuestras vidas. Como ¿no? Ya estamos apropiados de... Sí, ahora va a ser más, porque ya vas a ordenar la comida que te la traigan a tu casa, todos tus encuentros van a ser a través del Internet, de una pantalla, y lo único que vamos a conseguir es ser seres más aislados. Sí, exacto. Y bueno, ya hemos caído en estos hábitos que, de mi manera de pensar, pienso que todo fue hecho con un propósito. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con Fernando Olzanski. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su espacio Sexualidad y Confianza en tu programa Las Sufragistas. ¿En algún momento de tu vida han llegado a tu mente interrogantes que te haces a ti mismo o que le haces a otra persona? ¿Por qué se queda allí? ¿Por qué continúa allí? ¿Por qué me quedo donde me hacen daño? Hay diversas razones, motivos y circunstancias por las cuales continuamos en una relación de pareja que no es sana. Sin embargo, lo que se hace fundamental aquí es comenzar a tomar el timón de nuestra vida. Y de esta manera aumentar la autoestima, el amor propio, que va mucho más allá de los estereotipos sociales que hoy nos venden, y es comenzar a abrazar tus miedos, tus temores, eso que no te agrada, que no te gusta de ti. Pero con mucho cuidado, con amor y con respeto. Deja de juzgarte, ten cuidado con lo que piensas de ti. Comienza a enamorarte de ti, de todas esas cosas positivas que tienes, de todas esas cualidades que le puedes brindar a una pareja. Sana tus heridas del pasado. Hay muchas cosas que vienen con nosotros desde que estamos niños, incluso que no tenemos conciencia, que no entendemos. Y allí es donde están esos miedos, esos temores, eso que nos paraliza. No importa cuánto tiempo tarde, comienza a sanar. Valórate, quiérete, conquístate, haz las paces con el pasado. Recuerda que eso hace parte de la experiencia, es parte de nuestra historia de vida. Si no puedes mantener una conversación en la que no hables mal de ti, en la que te expreses con desagrado, cuando ves una foto no te agrada, comienza a activar ese foco rojo que te dice algo está pasando, cuidado, recuerda que tú eres la persona más importante de tu vida. La responsabilidad afectiva no depende del otro, depende de ti. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con nuestro tema del día de hoy, la cultura latina en Estados Unidos, cómo se ha visto afectada, y bueno, pues no solamente la cultura latina, como lo digo, sino en general, con nuestro invitado Fernando Olzanski, escritor, editor y artista visual, que como ya ustedes escucharon, es muy importante
el contacto visual, sentir el calor humano, ya que en esta pandemia hasta parece que fue hecha con esa alevosía para meternos a una nueva reestructuración de vida, vivir como seres aislados, estar en contra de nuestra propia naturaleza, ya que los seres humanos por naturaleza somos de vivir en comuna, en sociedad y de compartir. Sí, yo creo que la soledad es algo natural en el ser humano. Muchas veces necesitamos estar en un ambiente donde nosotros podemos ver dentro nuestro, ¿no? Ser introspectivos y analizar qué nos pasa. Yo creo que estos 2 años de pandemia han ayudado, por lo que he visto hablando con otros artistas, porque claro, como creador uno tiene sus crisis también, y en este momento, al no estar en contacto con nada, al no ver nada sucediendo alrededor, uno no tiene de qué hablar, no tiene en qué reflexionar. Entonces yo creo que hablando con otros artistas me habían dicho lo mismo, que no podían salir de ese estancamiento. Entonces yo creo que este tiempo en general sirve de alguna manera, o sirvió de alguna manera, para reflexionar y cambiarnos. Ver dentro nuestro y plantearnos qué hemos hecho hasta ahora y qué viene después, ¿no? Yo creo que esta reflexión, o el producto de esta reflexión, la vamos a ver a partir de ahora, cuando empezamos a compartir y empezar a estar en contacto con otra gente y empezamos a hacer conexiones. Conectar lo que pensamos estos 2 años con las vivencias que vamos a tener en estos tiempos que vienen, ¿no? Yo creo que es muy importante que el ser humano tenga la frecuencia del contacto con otros, ¿no? Y yo creo que uno se alimenta de eso, se nutre de eso, y el producto de ese intercambio lo vamos a ver en los años venideros, ¿no? Sí, por supuesto que sí, y como mencionaste, veníamos de un ambiente capitalista, también viendo la parte negativa, ¿no? En lo que nos ha servido esta pandemia de reflexión precisamente, ya que la gente también de cierta manera se estaba convirtiendo en un ser frívolo, egoísta, en el que solamente vivía para materializarse y no explorar tanto como la parte humana. Sí, y fíjate que nuestro mejor amigo en este momento es el teléfono o la computadora, ¿no? Incluso eso te quita tiempo de tu propia familia o de tus seres queridos, o el contacto que tienes con ellos es a través de un texto frío o una pantalla que no expresa ninguna emoción, ¿no? Eso es algo para evaluar. Yo creo que no hay vuelta atrás con esto, porque incluso las compañías, mencionaste el capitalismo, ¿no? Las grandes corporaciones se han dado cuenta de que es mejor que todo sea manejado por un programa y no por una persona. Por un programa lo pagas una sola vez y dura para siempre. Una persona tienes que pagarle todos los meses y no dura para siempre y no hace el trabajo tampoco a la perfección como lo hace un programa, ¿no? Entonces, sí, es evidente que esos cambios son positivos para las grandes corporaciones. No sé si son tan positivos para el ser humano. Imagínate que muchas profesiones están desapareciendo y con esto desaparecen cada vez más, ¿no? Como los telemarketers, por ejemplo. O cuando llamas a una aerolínea por teléfono, tienes que hacerlo todo en línea. En línea. Y si tienes un acento y pronuncias mal una palabra, dices, oh, I don't understand, no te entiendo. ¿Entiendes? Y esto ha cambiado este hábito, ¿no? Entonces, culturalmente nos afecta porque nuestra cultura tiene que cambiar, ¿no? Sí, de hecho, ese es el plan. Tienen un nuevo plan para nosotros porque siempre hemos sido esas piezas de ajedrez que nos van haciendo esas jugadas, nos van colocando, y que bueno, el ganador siempre va a ser el más astuto, ¿verdad? Metiéndome un poquito a la parte de la juventud y de estos cambios en el cual que tú también como profesor, me imagino que te ha tocado ver toda esa desmotivación que han tenido los jóvenes que han desertado de las universidades, en el que también
¿Qué nuevo plan tienen para esa juventud? Es evidente que cuando la mayoría, especialmente nuestros chicos, yo que enseño a jóvenes latinos, estos chicos han perdido sus trabajos, o los padres han perdido sus trabajos. Entonces, lamentablemente, tienen que dejar las universidades, porque las universidades son caras. Si bien yo las considero una inversión, pero evidentemente hay que tener dinero para invertir, y cuando no hay, tienes que dejarlo hasta al menos que haya mejores condiciones de vida. Como te decía, yo creo que hay cambios que no van a cambiar, o mejor dicho, no van a volver a lo que era antes. Hoy las universidades van a ofrecer más cursos online porque han visto que pueden meter más estudiantes en un salón de clases, pagando lo mismo a un profesor y cobrando tal vez más a los estudiantes. Ya no van a tener que pagar electricidad en los salones En las aulas. En las aulas, no van a tener que pagar servicios en las aulas, no van a tener que pagar el agua que corre en los baños. Entonces, económicamente les sirve más a las instituciones tener clases online que tenerlos in situ, ¿no? Ese es uno de los cambios. Yo creo que muchos estudiantes todavía van a querer ir al salón de clases y tener ese contacto, porque si quieres realmente aprender, si quieres realmente motivarte, no hay nada mejor que la voz humana y el hecho de estudiar una facción, ¿no? En internet te van a poner videos, te van a dar una clase donde no vas a ver a la persona a la que te está escuchando, como me pasa a mí. Yo tengo estudiantes que nunca les he visto la cara. Es más, no sé si están ahí, del otro lado de la pantalla. Exacto. Entonces, esos cambios, bueno, no son positivos. Le sirve a cierto tipo de instituciones, ¿no? Al ser humano no lo veo tan positivo. Claro, y además de que nos estamos perdiendo también de vivir nuestras etapas, ¿no? Como seres humanos. Y bueno, nos vamos a otra pequeña pausa, ya volvemos con Fernando Olszanski. Soy Jessica Aguilar, la creadora y fundadora de Metamorfosis. Empecé a desarrollar este proyecto en marzo del 2020 y nuestro primer curso fue impartido en el mes de junio del mismo año. Este proyecto fue creado con la finalidad de ayudar a las personas a reconciliarse consigo mismas, a que logren destacar lo mejor de sí, brindándoles herramientas y soluciones integrales, tanto físicas, mentales y de belleza, con el propósito que logren disfrutar su vida diaria. Le recomendaría Metamorfosis a todas las mujeres porque todas necesitamos sentirnos bonitas y hacer un cambio significativo, porque tenemos que transformarnos en algo bello físico y emocionalmente. Metamorfosis nos ha enseñado eso, a hacer este cambio y también a sentirnos bien desde adentro para poder irradiar lo que aprendemos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Erika Fátima Acosta Almeida y soy de Tabasco, Zacatecas. Es una experiencia muy bonita, para mí es un orgullo y me siento muy contenta de que me hayan invitado a pertenecer a Metamorfosis, y sí se los recomiendo muchísimo al 100%, es una experiencia muy bonita. Hola, mi nombre es Gisei de Olivo desde Venezuela. Una de las cosas más importantes de las cuales me quedo de Metamorfosis es que debo sacar tiempo para mí. Muchísimas gracias por ese amor, por ese cuidado, por el tiempo, por demostrarnos que tenemos características, por demostrarnos que sí podemos, por demostrarnos que somos unas mujeres emprendedoras, unas mujeres amorosas, que podemos lograr lo que nos proponemos. De verdad que muchísimas gracias por todo el amor. ¿Qué tal, amigos? Pues ya estamos en nuestro tercer y último segmento, ya para darle la conclusión al tema del día de hoy, la cultura latina en Estados Unidos, cómo nos ha afectado en general. Y con nuestro invitado Fernando Olszanski, editor, escritor y artista visual. Y bueno,
Me gustaría que también tocáramos la parte del escritor. ¿Qué nuevos proyectos tienes hoy, aparte de lo que ya hemos venido hablando de cómo nos han ido reestructurando a nosotros los seres humanos y cómo nos ha afectado psicológicamente y también físicamente, ¿verdad? Porque hemos perdido también movilidad, hemos perdido tantas cosas, pero háblanos de tu libro. Hemos perdido movilidad, pero hemos ganado peso. Bueno, pero bueno, pero no peso tema. de este, ¿eh? No. Bueno, mira, para mí la pandemia, yo soy una persona solitaria, no me gusta, estar solo no significa estar en soledad, yo siempre lo digo, Claro. esto, ¿no? Y a mí me sirvió porque soy una persona creativa, entonces, y una persona que le gusta reflexionar, y tenía pendientes muchos proyectos literarios. Aproveché este tiempo y pude crear un libro nuevo de cuentos, donde hay ciertos trabajos que tocan el tema de la pandemia y otros que se dedican a otro tipo de temas. Pero este libro es el primero que realmente dedico al área donde vivo, ¿no? Y el título que hasta ahora es Grandes Lagos Vacíos. Porque bueno, yo vivo en Indiana también. Sí. Yo vivo en Chicago y vivo en Indiana la mayoría del tiempo. Y tengo el lago desde dos perspectivas. Entonces, para mí, este tema del lago es muy importante porque el agua comunica, ¿no? Claro. El agua nos lleva de aquí. Y todos los cuentos tienen en común la vista al lago, ¿no? Por eso se llama Grandes Lagos Vacíos, porque la mayoría de los personajes, yo creo que tiene mucha influencia del tiempo que estábamos viviendo cuando lo escribí, se sienten vacíos, se sienten con necesidad de llenarse de algo. Y bueno, los inmigrantes tenemos mucho de eso también, ¿no? Porque perdemos muchas cosas en nuestra transición a vivir en una nueva cultura. Tenemos que deculturarnos y aculturarnos a algo nuevo. Y para mí este libro fue una reflexión de esos tiempos de transición, ¿no? Y la pandemia es una transición, quizá la más fuerte que hemos tenido en los últimos tiempos. Por supuesto que sí, ¿no? Y además qué bonito, ¿no? El nombre me encanta, de verdad, muy metafórico y profundo a la vez. Y bueno, y como mencionas también esta parte, ¿no? De la soledad, porque conectamos soledad con un sufrimiento, ¿no? Y es cierto que la soledad también nos sirve para reflexionar. Pero háblanos un poquito más de este libro, de esta nueva obra que estás ya por presentarnos, ¿verdad? Sí, ahora está en etapa de correcciones. Yo calculo que para septiembre, que es el mes de la hispanidad, que es mi mes fetiche para presentar libros, porque es el momento donde se hacen más presentaciones y los latinos buscan ese momento de identificarse con las cosas que hablan de ellos mismos, ¿no? Entonces yo creo que siempre septiembre, el mes de la hispanidad, es un buen momento para presentar eventos culturales, ¿no? Entonces, bueno, este libro trata de reflejarnos un poco más en esa reflexión y en ese momento histórico que estábamos viviendo a través de la pandemia, de los cambios como seres humanos que estábamos teniendo, pero también sin olvidar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, que todavía tenemos que seguir debatiendo internamente, ¿no? Porque eso cambia todos los días de acuerdo a las oportunidades que aparecen o desaparecen, ¿no? Entonces, en base a eso seguimos creciendo. Y este libro es una reflexión sobre eso, ¿no? Si bien es ficción, yo siempre oculto la verdad dentro de la ficción, ¿no? Los escritores somos mentirosos, así que... Implícitos. Yo diría mentirosos, más que Más que implícitos. más que nada. Pero bueno, tenemos permiso para mentir, ¿no? Y todas las mentiras tienen una base en la realidad. Entonces, por eso amo la literatura, amo el arte en general, porque se pueden decir cosas que salen desde adentro y que tal vez con palabras no las podemos explicar. Y una vez expuesto a los otros lo toman, pero lo hacen propio. Lo ven de la manera de que ellos quieren verlo. Y ya deja de ser mi obra para ser la obra del otro. De todos los demás. Entonces esa obra sigue creciendo y sigue exponiéndose en distintos niveles de lectura, ¿no?
Hablaste acerca de esa transición, especialmente de nosotros los hispanos que venimos con una costumbre, con una cultura y llegamos a este país. ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo es? Tú mencionabas anteriormente mucho el desarraigo. Sí. Háblanos acerca de ello. Bueno, es evidente que cuando al desarraigo, que es trasplantar una cosa a otra. Nosotros somos eso, ¿no? Nos trasplantamos de una manera desde nuestro origen a otro. A veces voluntario, a veces no es voluntario, pero ese desarraigo existe y eso nos afecta. Nos afecta porque, primero, no hablamos nuestro propio idioma, o si hablamos nuestro propio idioma vamos a escuchar un acento distinto, vamos a escuchar palabras distintas, ¿no? Vamos a escuchar o vamos a sentir o probar o degustar comidas diferentes que no estamos acostumbrados, y eso te llena de alguna manera, ¿no? Eso te ofrece otro punto de vista y te hace crecer. Pero no es el lugar que dejaste, ¿no? Entonces siempre vamos a vivir con un pie en un lado y el otro aquí. Hace muchos años atrás alguien me preguntó algo parecido y yo dije que nuestra carne pertenece a este lugar porque es el lugar donde trabajamos, pero nuestros huesos son de allá. ¿Por qué los huesos? Porque los huesos es la estructura, es lo que nos sostiene viviendo. Sí, claro. Somos adultos, pero crecimos con los valores que nos inculcaron nuestras familias, porque estaban allá o porque vinieron acá y nos hicieron crecer con los valores de allá. Entonces, es imposible separar esos dos seres. Por eso yo digo que aquí nos volvemos seres transnacionales. Yo ya no soy argentino, tú no eres mexicana, porque voy a desayunar con, no sé, con un flan de coco, o voy a comer al mediodía un taco y a la noche voy a comer una feijoada y mi trago va a ser o un mojito o una caipirinha brasileña. Entonces, el horizonte se ha expandido. Ya no soy más de una sola nacionalidad. Y eso es lo que deberíamos apuntar como latinos en este país, ¿no? A identificar nuestra patria, se ha hecho el idioma. Claro, ¿no? Y ser esos seres más bien abiertos, ¿no? Que nos adaptamos y que al final formamos parte, ¿no? de ese todo. Pues muchísimas gracias, Fernando. No, a ti, muy interesante, gracias. de verdad. Me gustaría que nos extendiéramos porque con Fernando, de verdad que se extiende todo y nos envuelve en cada una de sus palabras. Gracias, No, a ti, muchas gracias. por habernos venido a presentar este tema, la cultura latina en Estados Unidos, cómo se ha visto afectada por la pandemia y todo lo que conlleva con ello. Gracias a Fernando Olszanski, editor, escritor y artista visual. Gracias. Nos vemos la siguiente semana con otro invitado, con otro tema. Se despide su amiga Berenice de la Cruz. Hasta entonces.